Revelado como un increíble chico humilde, transformó el rechazo en un imperio de Walmart. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando las estrechas calles de tierra del pueblo. Pedro, con su cuaderno de matemáticas bajo el brazo, caminaba hacia la escuela, sintiendo el peso de la mirada de sus vecinos, como si cada uno de ellos estuviera evaluando sus sueños. A esas alturas, ya conocía el sabor amargo del desprecio. Sus compañeros se reían cuando mencionaba su deseo de estudiar administración de empresas. Iluso, soñador, susurros que punzaban como espinas. Aún así, su madre siempre le repetía que el esfuerzo era el camino hacia un futuro diferente. Sin ella, quizás habría claudicado. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. No solo enfrentaba el juicio ajeno, sino también el eco de sus propias inseguridades. A veces se preguntaba si realmente podría salir de esa vida de limitaciones y prejuicios. La idea de convertirse en alguien, de trascender, lo mantenía despierto por las noches, pero también le generaba ansiedad. Con sus 3 hermanos a quienes debía cuidar, sus sueños se transformaron en una carga, un paracaídas que amenazaba con descentralizar a su familia en el intento de elevarlo. Fue en un rincón apartado de la biblioteca del pueblo donde encontró algo más que libros, a un profesor que vio en él no el chico humilde al que miraban con desdén, sino una mente brillante repleta de potencial. La densa atmósfera de sus aspiraciones se volvió más ligera, pero la incómoda sensación de los ojos críticos seguía acechando. Al abrirse a nuevas ideas, el conflicto en su interior crecía. ¿Realmente merezco esto?, se repetía Pedro cada vez que se destacaba en alguna materia. Y al caminar de regreso a casa, la sonrisa de su madre lo llenaba de determinación, pero la preocupación por el mañana le hacía sentir culpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando Pedro finalmente se graduó con honores, la alegría en su casa resonó con risas y abrazos. Sin embargo, la realidad del camino hacia el éxito apenas comenzaba. En su primera entrevista en Walmart, sintió que su corazón se detendría. La sala estaba llena de ejecutivos con miradas desconfiadas, listos para devorarlo. Enfrentándose al juicio en cada pregunta, recordó las palabras de su madre, y el deseo de demostrar que aquellos que lo miraban como una versión débil de sí mismo se equivocarían. Pero otra sombra acechaba, la amenaza de su propia familia, que ya había comenzado a resentir sus largas horas de trabajo y su dedicación casi obsesiva. Mientras más éxito lograba, más sentía el distanciamiento. La mezcla de ambición y miedo lo atormentaba, y al llegar a casa, los gritos de sus hermanos lo llamaban a la realidad. ¿Debía arriesgarlo todo por prueba de un ego insaciable o cuidar de la única cosa que siempre había valorado? La familia o el mundo empresarial, 2 caminos que se entrelazaban cada vez más, y la presión crecía. En su pecho el conflicto ardía como un volcán a punto de estallar, atroz y silencioso. Pedro sabía que enfrentaba el dilema más grande de su vida. ¿La justicia que anhelaba obtener para aquellos que lo menospreciaron justificaría el costo de su familia? La respuesta quedaba aún en la niebla, arrastrándolo hacia un abismo de incertidumbre y decisiones que lo perseguirían sin descanso. La presión de elegir entre mantener lazos familiares y perseguir su ambición crecía dentro de Pedro como una olla a punto de desbordarse. Cada día en Walmart se sentía como una danza delicada entre demostrar su valía y no dejar que su familia se desmoronara. Las largas jornadas lo llevaban a cuestionarse si realmente estaba construyendo un futuro mejor o si, por el contrario, estaba sembrando el resentimiento en su hogar. Las reuniones de equipo se convirtieron en un campo de batalla personal. A menudo sus ideas eran recibidas con escepticismo, e incluso podían ser descalificadas por compañeros que no entendían su perspectiva. Pero cada crítica lo empujaba a afinar sus respuestas, a trabajar más duro, a estudiar más a fondo los informes y estadísticas que sus jefes consideraban trascendentales. A medida que se sumergía en la economía del comercio minorista, Pedro fue descubriendo habilidades insospechadas, como su capacidad para analizar tendencias del mercado y prever necesidades de los consumidores. Sin embargo, la soledad se volvió una constante en su vida.
Los abrazos cálidos de sus hermanos, que en alguna ocasión llenaban su hogar de risas y compañía, se habían convertido en miradas de decepción. En las pocas ocasiones que compartían tiempo juntos, el silencio pesado reflejaba la distancia que había crecido entre ellos. Ellos no entendían su sacrificio, él financiaba su educación y el hogar, pero todo tenía un precio, a cambio de su presencia y apoyo emocional. Fue en uno de esos amargos días, mientras revisaba los informes de desempeño en el trabajo, que decidió que necesitaba un cambio. Un golpe de claridad lo llevó a realizar un análisis de su propio camino, y cómo podría ser más efectivo. Se dio cuenta de que había estado actuando desde una mentalidad de escasez, temeroso de que cualquier movimiento en falso significara el fracaso total. Pedro comprendió que debía adoptar una mentalidad de abundancia, enfocándose en el valor que podía aportar a su trabajo, no como una respuesta a la crítica, sino como una celebración de su potencial. Movido por esta revelación, comenzó a asistir a seminarios sobre liderazgo y desarrollo personal ofrecidos por Walmart. Ahí encontró no solo herramientas que mejorarían su rendimiento laboral, sino también un espacio donde pudiera interactuar con otros que compartían su visión. La idea de recibir mentores en su vida profesional se convirtió en una fuente de inspiración. Sus nuevas conexiones le abrían las puertas a una clase empresarial que parecía lejana. Sin embargo, a medida que ascendía, sentía la presión de ser el modelo de éxito que su familia necesitaba. Esa carga, menospreciado en el pasado, ahora se tornaba en motivación. La sensación de ser el primero en alcanzar grandes logros también lo convirtió en un inminente blanco para el juicio ajeno. Las conversaciones con su madre se tornaban más profundas y complicadas al tocar el tema de su dedicación al trabajo. Ella no quería perder a su hijo por el camino. Con cada paso que daba hacia su éxito, la tensión aumentando se hacía palpable. Pedro se enfrentaba a un dilema inagotable: ¿podía realmente ser la figura que su familia necesitaba sin sacrificar su ambición personal? Y en el fondo, ¿qué tan mucho estaban dispuestos a ceder sus propios sueños para mantener a flote la familia? Mientras reflexionaba, una notificación de su teléfono vibró, una invitación a una reunión clave en la alta dirección. Era un paso hacia el ascenso que había soñado, pero también la posibilidad de perder lo que tanto valoraba. Pedro sintió que el eco de ese mensaje lo atrapaba en una encrucijada. La atmósfera a su alrededor se llenó de una tensión palpable. ¿Daría el salto hacia esa oportunidad, dejando atrás a sus seres queridos en su camino hacia la cima, o pondría freno a su ambición por el bien de su familia? Sabía que la decisión que se avecinaba podría cambiarlo todo. Pedro se encontró frente a su espejo, contemplando la imagen de un joven en chaqueta de traje que reflejaba una confianza naciente, pero también una ansiedad contenida. La reunión que se avecinaba era histórica para él, no solo representaba un avance profesional, sino un desafío de su propia identidad. En su mente un eco persistente de dudas resonaba: ¿realmente estaba listo para dar este salto? La noche anterior había sido tormentosa. Mientras su familia cenaba en silencio, sus pensamientos viajaban a esa sala de juntas. Se imaginaba exponiendo sus ideas, la mirada de sus jefes escudriñándolo, evaluando su preparación. Las posibilidades se desenrollaban de formas que no siempre eran favorables. Pedro sabía que el rechazo podría ser devastador, pero en sus manos tenía la oportunidad de demostrar que valía la pena. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comenzó a tomar forma. Había asistido a innumerables seminarios sobre confianza y liderazgo. No solo había memorizado estrategias, sino que había comenzado a practicarlas en su cotidianidad. Su voz se volvía más firme al compartir sus ideas en equipos, y cada pequeño triunfo lo ayudaba a construir una plataforma más sólida para enfrentar la crítica. El día de la reunión, Pedro llegó con sus papeles meticulosamente organizados, pero más importante aún, había preparado su mente. Sus reflexiones de la noche anterior lo habían llevado a entender que el rechazo no era el fin, sino una parte integral del proceso de crecimiento. Decidió que cada palabra que pronunciara ese día sería un paso hacia la celebración de su potencial, no un intento desesperado de agradar. Mientras esperaba que comenzara la reunión, se dedicó a observar a sus compañeros. Aquellos a los que solía considerar más competentes que él parecían, en ese momento, solo personas con sus propias dudas y miedos. Esa percepción fortaleció su confianza. Había logrado construir una red de apoyo y mentoría, y esas conexiones representaban no solo oportunidades de aprendizaje, sino la certeza de que no estaba solo en su viaje.
Cuando el momento llegó, Pedro se enderezó y comenzó. Su voz resonó en la sala, firme y clara. Cada diapositiva de su presentación no solo estaba basada en datos, también contenía su pasión por el trabajo que hacía. Habló sobre cómo su visión del cliente y del mercado sería clave para elevar las ventas de la empresa, y para su sorpresa, vio rostros asintiendo. Las dudas que una vez le atormentaron parecían disiparse a medida que avanzaba. Sin embargo, al concluir su presentación, la intervención de un directivo que siempre había manifestado dudas sobre sus habilidades lo hizo tambalear. Interesante, Pedro, pero ¿cómo planeas equilibrar esto con tus responsabilidades familiares? La provocación lo tomó por sorpresa, y de repente su mundo comenzó a temblar. No solo se trataba de demostrar su valía profesional, sino de afrontar la realidad de ser visto como alguien que podría estar dejando la familia en segundo plano. El ambiente cambió. Pedro sintió la presión de vivir entre la expectativa de ser un modelo a seguir y el temor de ser percibido como un traidor a sus raíces. Las palabras estaban al borde de su lengua, pero debía ser cauteloso. Era el instante de decidir el rumbo de su carrera, pero también de su identidad. Con sus pensamientos entrelazados en la encrucijada de su vida, una idea audaz surgió de su mente. Pedro propuso un proyecto que podría servir de puente entre su familia y su ambición, un programa de responsabilidad social que integrara sus logros empresariales con iniciativas que beneficiaran a su comunidad local. Esa respuesta sorprendió a los presentes, y el silencio de la sala se llenó de una nueva expectativa. El giro inesperado en la conversación hizo que la tensión se volviera palpable. Con cada palabra que decía, no solo estaba construyendo su propio camino, también desdibujaba las líneas entre su vida personal y profesional. Estaba realmente listo para redefinir su futuro. ¿Fusionando ambas facetas de su existencia? Las miradas curiosas y evaluativas que recibió en respuesta lo hicieron cuestionar el impacto que este nuevo enfoque tendría tanto en su carrera como en su familia. Al finalizar la reunión, los murmullos que seguían eran intensos. Pedro no solo había presentado una propuesta, había abierto la puerta a un futuro que podría armonizar su ambición con el amor por su familia. Pero al mismo tiempo sabía que la aprobación de sus superiores no garantizaba su aceptación por parte de los suyos. Mientras caminaba hacia la salida, sintió que aún no había terminado. El dilema de su próximo movimiento se cernía sobre él. Con cada paso, la pregunta resonaba más fuerte: ¿cómo seguiría reconciliando esas dos partes de su vida si realmente quería construir un imperio sin destruir lo que más amaba? Y en el fondo de su ser, una certeza se perfiló: la verdadera confrontación apenas comenzaba. A medida que Pedro salía de la sala de juntas, sus pensamientos se amontonaban como nubes densas en un cielo gris. La reunión había terminado, pero su mente aún giraba en torno a la propuesta que había lanzado, como si cada palabra pronunciada pudiera tener un eco definitivo en su futuro. La idea de fusionar su ambición profesional con su papel como padre resonaba profundamente, pero la incertidumbre lo ahogaba. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La realidad era que debía demostrar no solo su capacidad para liderar, sino también su compromiso con su familia. Podía sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros, y aunque la propuesta había sido acogida con interés, sabía que no era suficiente. El verdadero desafío comenzaba ahora. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades. Pedro se sumió en el desarrollo del proyecto, pero la presión por cumplir con todas las responsabilidades lo desgastaba rápidamente. Las noches se volvieron cortas y las horas del día se escurrieron entre reuniones, correos y planeaciones estratégicas. En su hogar, las miradas de su esposa e hijos comenzaron a llevar un tono sutil de decepción. Su familia quería compartir esos momentos que antes disfrutaban juntos, pero él se encontraba atrapado en un ciclo de trabajo frenético. La ansiedad se intensificó cuando una semana después de la reunión, el director general lo convocó a su oficina para discutir las implicaciones del nuevo proyecto. Pedro sabía que este era un momento crucial. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que llegara, y con cada minuto que pasaba, las dudas se entrelazaban con sus ansias de éxito. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo algo tan grande? ¿Qué pasaría si el proyecto no funcionaba? La sombra del fracaso parecía inminente. Cuando finalmente el director entró, Pedro notó que sus ojos estaban fijos en la carpeta que contenía toda la información sobre su propuesta. El silencio que llenó la sala era ensordecedor.
La conversación comenzó con preguntas sobre la viabilidad financiera del proyecto, un punto que Pedro había previsto. Explicó con firmeza cómo las iniciativas de responsabilidad social no solo mejorarían la imagen de la empresa, sino que también podrían diversificar sus fuentes de ingresos a largo plazo. Sin embargo, cada respuesta que daba iba acompañada de una nueva pregunta que hacía tambalear su confianza. A medida que la conversación se desarrollaba, el director comenzó a indagar sobre su capacidad para equilibrar su vida laboral y familiar. Fue en ese momento que Pedro sintió que se enfrentaba a un muro. Cada afirmación que hacía sobre su compromiso con el proyecto parecía provocarle una autocrítica que lo llenaba de inseguridad. En un giro inesperado, el director le cuestionó su pasión. «Pedro, ¿estás seguro de que este es el camino que deseas seguir? No quiero que termines descuidando a tu familia por perseguir un sueño inalcanzable». Sus palabras, aunque bien intencionadas, lo golpearon como un rayo. Pedro se dio cuenta de que estaba en un combate constante, no solo con las expectativas de su empresa, sino con la necesidad de ser un padre presente. Después de la reunión, una lucha interna se desató en él. Las ideas sobre lo que significaba el éxito empezaron a replantearse. Durante una de esas noches agotadoras, mientras revisaba los documentos, una sensación de claridad emergió. Comprendió que si iba a avanzar, debía ser auténtico consigo mismo. No podía sacrificar su papel como padre por la ambición desmedida. El verdadero desafío radicaba en crear un equilibrio. Era el momento de dar un paso audaz, hablar con su equipo y compartir no solo su visión del proyecto, sino también su vulnerabilidad. Sería un riesgo, pero tal vez, enfrentarse a sus miedos y dudas podría traer la conexión que tanto anhelaba con aquellos que lo rodeaban. Ese pensamiento tomó forma mientras se preparaba para lo que sería una de las reuniones más emocionantes de su vida, el momento de revelar sus verdaderos deseos y el impacto que eso podría tener en el éxito del proyecto. Estaba decidido a mostrar que era posible construir un futuro brillante sin renunciar al amor que lo guiaba. Pero la tensión seguía palpable y su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de lo que le esperaba. La decisión estaba tomando forma en su mente. La posibilidad de unir a su familia en su ambición. Sin embargo, ¿sería su revelación suficiente para cambiar la dirección de su carrera y suyo propio destino? El momento de verdad se aproximaba. El día de la reunión llegó, y Pedro se sintió como si caminara hacia un escenario de teatro con el peso del mundo en los hombros. Al entrar a la sala, fue recibido por su equipo, quienes parecían esperar un discurso lleno de determinación y confianza. Pero en su interior, la incertidumbre pulsaba con fuerza. Preparó su presentación con diligencia, pero no era solo un conjunto de datos y gráficos. Era algo más profundo, una mezcla de su experiencia personal y profesional, su lucha interna y su deseo de cambiar no solo su futuro, sino también el de su familia. Al momento de tomar la palabra, se enfrentó a una audiencia que estaba acostumbrada a su estilo autoritario, el que siempre le había permitido liderar con eficacia. Pero esa vez era diferente. Necesitaba mostrarse vulnerable. Hoy quiero hablarles no solo de números, sino de lo que significan para mí, comenzó, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. He estado lidiando con el dilema de ser un buen líder y un buen padre. Este proyecto no es solo una meta profesional, es mi respuesta a una necesidad más profunda, encontrar un equilibrio que satisfaga mis ambiciones y las expectativas de mi familia. Las miradas de sus colegas comenzaron a cambiar. Había un interés genuino en sus rostros. Pedro continuó cada vez más seguro. No se trata simplemente de fusionar estrategias empresariales, sino de construir un modelo que refleje nuestras prioridades como individuos y como equipo. Si no podemos valorar nuestras vidas personales, ¿qué tipo de resultados esperamos obtener? La sala estaba en silencio, una tensión palpable se sentía en el aire mientras su mensaje calaba hondo. En ese instante no solo expuso su visión del proyecto, sino que también desnudó su alma. Hizo un llamado a la empatía, instando a su equipo a reflexionar sobre sus propias experiencias y cómo podrían colaborar en un ambiente donde el bienestar personal fuera tan importante como el éxito empresarial. Pedro se sentía ligero, como si una carga se hubiera levantado de su corazón. Sin embargo, sabía que esto no significaba que las dudas se disiparan. En el fondo aún le preocupaba el juicio que pudieran emitir sobre su vulnerabilidad, y si eso afectaría la percepción de su capacidad para liderar. Pero su compromiso con la autenticidad superó al miedo. A medida que la reunión avanzaba,
varios miembros del equipo comenzaron a compartir sus propias luchas y deseos, rompiendo el hielo que los había mantenido aislados. Uno a uno comenzaron a revelar sus temores sobre la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La sala se había transformado, un lugar que antes era un campo de batalla de egos, ahora era un refugio de sinceridad. El diálogo constructivo se convirtió en un brainstorming vigoroso, lleno de ideas innovadoras que mezclaban la responsabilidad social con el crecimiento empresarial. Pedro notó que, aunque seguían enfrentando retos, la dirección que tomaban juntos estaba impregnada de significado. Esa conexión genuina lo llenó de esperanza. Sin embargo, mientras la reunión concluía, el director general se acercó para hablar a solas. Pedro comenzó con un tono serio: admiro tu valentía por abrirte ante el equipo. Pero recuerda, siempre habrá quienes no acepten esta nueva visión. Estás desafiando normas establecidas aquí. Las palabras lo golpearon, y aunque la afirmación era un reconocimiento a su autenticidad, también insinuaba el peligro de ser malinterpretado. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su revelación fue un paso hacia adelante, pero también dejaba al descubierto su vulnerabilidad ante aquellos que podrían utilizarlo en su contra. Se dio cuenta de que el camino hacia su definitivo equilibrio no solo implicaba luchar contra sus propios miedos, sino también prepararse para lo que vendría de afuera. El final de la reunión marcó no solo un nuevo comienzo para el proyecto, sino también para su enfoque personal y profesional. Estaba decidido a mantener el equilibrio que había comenzado a construir, pero ahora la verdadera presión se encargaría de descubrir si podía manejar la tensión entre su propia autenticidad y las expectativas que aún lo rodeaban. Mientras salía de la sala, una pregunta persistía en su mente: ¿sería suficiente su valentía para enfrentar los retos que se avecinaban, o las sombras del pasado volverían para amenazar su nuevo camino? La incertidumbre permanecía, y entre el logro y el miedo, Pedro sentía que el próximo capítulo de su vida estaba a punto de desatarse. Pedro salió de la reunión con una mezcla de satisfacción y ansiedad. La interacción con su equipo había sido un éxito emocional, pero la advertencia del director general permanecía presente, latente como una sombra. El aire fresco del pasillo le dio una pequeña calma, pero su mente seguía girando, analizando cada detalle de lo que acababa de vivir. Tenía que convertir aquella conexión genuina en una fuerza tangible si realmente quería cambiar no solo su rol dentro de la empresa, sino su vida. En días siguientes, Pedro se dedicó a trabajar en su propuesta con el mismo fervor que había estado ausente en su enfoque anterior. Comenzó a empoderar a su equipo delegando tareas, pero no de la manera tradicional. Quería que cada uno de ellos se sintiera propietario del proyecto, así que organizó sesiones donde cada voz contara. Se encontraba buscando no solo líderes en su equipo sino también aliados. Cualquier contribución que ayudara a unir sus intereses personales y profesionales era algo que debía ser escuchado. Las reuniones comenzaban a tomar un nuevo ritmo, lleno de energía y sentido de pertenencia. La dinámica había cambiado, pasaron de intentar satisfacer a un líder autoritario a colaborar en algo que todos consideraban valioso. En este nuevo entorno participativo, Pedro se dio cuenta de que comenzaba a notarse un efecto en su forma de liderar. En lugar de sentirse como un peso sobre sus hombros, el liderazgo se transformaba poco a poco en un viaje compartido que lo motivaba a sí mismo y a cada miembro de su equipo. A una semana de esa reunión clave, una crítica sorpresiva saltó a la vista. Una de sus compañeras, que siempre había permanecido en un segundo plano, elaboró un análisis de mercado que desafiaba las proyecciones de Pedro. Durante un momento, la vieja estructura de poder que había sostenido durante años se alzó como un eco. Sus instintos iniciales lo llevaron a sentir la necesidad de defender su posición, pero recordó su compromiso con la autenticidad y el nuevo enfoque colaborativo que había comenzado a construir. Decidió plantear preguntas en lugar de rebatirla directamente. ¿Qué sucede si existe una oportunidad aún mayor en la que no hemos pensado?, formuló con la intención de abrir la discusión. Para su sorpresa, la crítica se convirtió en una ventana a una nueva idea. A medida que el diálogo se desarrollaba, las mentes comenzaron a girar, fusionaron ideas que abrieron el camino a nuevas estrategias de marketing impulsadas por las necesidades del consumidor. Pedro sintió como su mente se expandía, había encontrado una nueva manera de liderar, donde el miedo a ser desafiado se convirtió en un impulso para crecer, tanto personal como profesionalmente. Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba en la dirección correcta,
comenzó a notar miradas de recelo de algunos líderes que se habían sentido amenazados por su cambio de estilo. Se preguntó si habían comenzado a cuestionar su liderazgo o, peor aún, si estaban utilizando su vulnerabilidad como un punto débil para socavarlo. Un dilema moral comenzó a formarse en su interior. ¿Hasta dónde debía llegar para mantener su autenticidad y, a la vez, defender su posicionamiento en la jerarquía empresarial? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas en su camino a casa, el peso de nuevos retos se asentó sobre sus hombros. Necesitaba tomar decisiones que fueran consistentes con sus valores, pero que también lo mantuvieran en el juego de manera competitiva. Tenía que equilibrar su deseo de ser un líder auténtico con la realidad de lo que significaba liderar en un entorno corporativo que aún rondaba la desconfianza. Una vez más, el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría Pedro encontrar la manera de resonar con su nuevo enfoque y, al mismo tiempo, proteger su espacio en un mundo donde la vulnerabilidad podía ser vista como una debilidad? La inquisitiva sombra de la incertidumbre lo seguía de cerca, y en su mente una pregunta inquietante germinaba: al abrir su corazón a su equipo, ¿había puesto en riesgo su propio futuro? La semana siguiente la atmósfera en la oficina cambió. Pedro, ahora consciente de su vulnerabilidad, decidió aprovechar esa percepción de debilidad y convertirla en fortaleza. La resistencia de ciertos líderes no lo desanimó, por el contrario, se convirtió en una motivación para reafirmar su autenticidad. En su mente surgió un nuevo mantra: la verdadera valentía reside en la transparencia. De esta manera, convocó a una reunión extraordinaria con su equipo. No solo deseaba discutir los próximos pasos para el proyecto, sino que también quería compartir sus inquietudes respecto a la percepción que otros tenían de su liderazgo. Se sintió al borde del abismo emocional al revelar sus dudas, pero comprendía que este sería un testimonio de su disposición a ser más humano. A veces siento que estoy caminando una línea delgada, comenzó Pedro, sintiendo como su corazón palpitaba en su pecho. Me gustaría saber qué piensan. ¿Realmente sienten que mi estilo puede llevarnos al éxito, o hay algo que les preocupa? Las reacciones fueron variadas, algunos expresaron su apoyo incondicional, mientras que otros compartieron sus reservas. Pero lo que importaba era que al abrir este canal de diálogo, las barreras comenzaron a derrumbarse. Fue en estas conversaciones profundas donde Pedro se dio cuenta del valor oculto de los miembros de su equipo. Muchos tenían experiencias y habilidades que aún no habían sido explotadas completamente. Una de sus compañeras, Elena, comentó que había trabajado en un proyecto exitoso en una empresa anterior que había utilizado un enfoque similar. Podría darnos una ventaja competitiva si aplicamos su metodología, sugirió ella con entusiasmo. La propuesta de Elena resonó en Pedro de inmediato. Era una oportunidad de oro que podría catapultar el proyecto. Pero a la vez el eco de la desconfianza de sus colegas líderes resonó en su cabeza. ¿Estás seguro de querer respaldar a Elena? Puede ser un error. Cada movimiento que des puede ser usado en tu contra. Esa conciencia de los peligros le llevó a una reflexión intensa. ¿Realmente podría permitirse arriesgarse de nuevo al delegar y confiar en otros, especialmente cuando su apoyo era tan crítica? Una vez más, Pedro se vio atrapado entre la autenticidad que intentaba cultivar y el instinto que le decía que debía proteger su territorio. Aunque el dilema lo abrumaba, una resolución empezó a formarse en su mente. Tenía que desmarcarse de antiguas prácticas hostiles y ser el líder que su equipo necesitaba. Lidiar con la inseguridad de ser vulnerable y a la vez valiente se convirtió en su nuevo objetivo. Se preparó para una segunda confrontación. En lugar de mantenerse alejado de sus superiores por miedo a ser atacado, decidió buscar una reunión con ellos. Trabajó en su presentación, buscando formas de ilustrar cómo su equipo había demostrado un crecimiento tangible en su rendimiento gracias a la apertura que había promovido. Quería demostrar que la colaboración no solo era un concepto hermoso, sino que era el fundamento de un trabajo más eficaz. Mientras Pedro ensayaba su discurso en el espejo, una sensación de determinación creció en su interior. Había pasado a la acción, y sin importar el resultado, había ganado algo invaluable: confianza en sí mismo. Cuando termine esta reunión, no solo buscaré un respaldo, buscaré un entendimiento nuevo. Mi liderazgo no se definirá hoy en la batalla, sino en la capacidad que tengo de unir fuerzas, incluso con aquellos que potencialmente podrían verse como rivales, pensó. Al ingresar a la sala de su superior, el palpitar de su corazón resonaba con firmeza, sintiendo que al dar ese paso, su futuro comenzaba a reescribirse.
Justo antes de que comenzara la reunión, una idea inquietante cruzó por su mente. Si pretendía liderar este cambio, tendría que estar preparado para lo inesperado. La respuesta podría definir su permanencia en la empresa. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a la presión del poder? Mientras ajustaba su corbata y le daba la bienvenida a la reunión, un desafío aún mayor se asomaba en el horizonte. Lo que comenzaba como una búsqueda por la autenticidad podía llevar a un desenlace que jamás había anticipado. La reunión comenzó y el ambiente estaba cargado de tensión. Pedro se sentó frente a un grupo de directivos que lo observaban con expectación. Las miradas de sus superiores parecían evaluar cada gesto, cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Él respiró hondo, recordando su mantra interno: la valentía reside en la transparencia. Se dio cuenta de que no podía retroceder, sus propias dudas no podían ser una carga más. Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro compartió lo que había aprendido en su búsqueda de autenticidad. Explicó cómo su equipo había empezado a construir un verdadero sentido de colaboración y cómo esa apertura había llevado a un incremento en la productividad. Los resultados no mienten, dijo sintiendo que su voz resonaba con confianza. La vulnerabilidad no es una debilidad, al contrario, ha permitido que cada miembro del equipo aporte con su máximo potencial. Sin embargo, el director general, conocido por su estilo autoritario, no pareció impresionado. ¿Y si al ser tan abiertos fomentamos una cultura de complacencia?, cuestionó, crujiente como vidrio roto. La tensión creció. Pedro sintió que el peso del juicio recaía sobre él, duplicando la presión en su pecho. La inseguridad asomó una vez más, desafiándolo a ceder a la vieja costumbre de defenderse en lugar de avanzar hacia el cambio que tanto anhelaba. En ese instante decidió que tenía que confrontar esa resistencia de manera constructiva. Entiendo sus preocupaciones, pero permítame mostrarles cómo hemos superado obstáculos precisamente por la confianza que hemos construido. Dejen que los números hablen por sí mismos. Proyectó una gráfica que evidenciaba el crecimiento del equipo a raíz de su nuevo enfoque. Las miradas comenzaron a cambiar, y la curiosidad pareció reemplazar el escepticismo en el aire. Algo dentro de Pedro se iluminó al ver cómo algunos líderes se inclinaron hacia adelante interesados. La lucha interna entre el miedo y la posibilidad de éxito fue intensa, pero su determinación se fortalecía con cada instante. Pero entonces un colega influyente se inclinó hacia adelante, levantando una ceja. ¿Y si este enfoque es solo una moda pasajera, Pedro? Has estado arriesgando demasiado. Su tono era un desafío, no una simple pregunta. La mente de Pedro empezó a correr. Aquella declaración evocó recuerdos de múltiples reveses y el temor de que su búsqueda de autenticidad pudiera desmoronarse servir en su contra. Con un nuevo giro en su pensamiento comunicó su perspectiva: puede que este cambio sea una moda, pero está basado en datos, en lo que realmente hemos visto funcionar. Si no nos adaptamos y evolucionamos, estamos condenados a fracasar. Es mejor arriesgarse a ser innovadores que quedarnos estancados. Las palabras brotaron de él con una firmeza que desconocía poseer, revelando una autodeterminación que lo dejó sorprendido. A medida que la reunión avanzaba, la postura de los directivos fue cambiando lentamente. Algunos comenzaron a hacer preguntas constructivas, otros compartieron sus propias inquietudes sobre el estilo de liderazgo autoritario que habían mantenido. El diálogo se tornó en un intercambio abierto de ideas. Nunca antes Pedro había experimentado tal grado de conexión y respeto, no solo por su autenticidad, sino por su capacidad para provocar un cambio en un ambiente tan rígido. Al finalizar la reunión, un ligero aire de optimismo se había establecido en la sala. Pedro salió sintiendo que había logrado dar un paso hacia el liderazgo que anhelaba ser. Cuando el director general admitió que quizás el enfoque de su equipo podía tener potencial, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Sin embargo, a medida que Pedro se alejaba de la sala, un nuevo pensamiento insinuó en su mente: el momento de verdad estaba aún por llegar. Si había logrado esto, ¿qué pasaría cuando se enfrentara a críticas aún más duras? La realidad de su viaje estaba lejos de ser resuelta, y el mayor desafío estaba justo enfrente, esperando a que se manifestara su verdadero carácter bajo el verdadero juicio. ¿Podría sostenerse firme una vez más cuando se produjeran confrontaciones que amenazaran su integridad y autenticidad? El eco de las puertas de la sala de reuniones seguía resonando en la mente de Pedro mientras se dirigía a su oficina.
Cada paso estaba impregnado de una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso audaz, pero el verdadero desafío acechaba en el horizonte. Se sentó ante su escritorio buscando claridad en sus pensamientos. La fluctuación de emociones que había experimentado lo abrumaba, pero también lo impulsaba a reflexionar objetivamente sobre sus capacidades para liderar en medio de incertidumbres. Decidió que esa reflexión no podía quedarse solo en un ejercicio mental. Necesitaba un plan tangible. Abrió su computadora y comenzó a esbozar estrategias no solo para mantener el impulso generado en la reunión, sino para fortalecer su postura ante críticas que sabía que no tardarían en llegar. Se preguntó cómo podía prepararse para lo peor y a la vez reafirmar su postura en favor de un liderazgo auténtico. Cada duda que surgía se transformaba en un punto de acción. El primer paso fue establecer un protocolo de comunicación más orientado hacia el feedback en su equipo. Si la transparencia era el pilar de su enfoque, entonces debía asegurarse de que todos en el grupo se sintieran igualmente empoderados para expresar sus opiniones, incluso las que fueran disonantes. La retroalimentación es como el combustible: si no lo alimentas, el fuego se extinguirá, pensó al escribir en su libreta. Agruparía sus hallazgos y los presentaría en una nueva reunión. Mientras trabajaba en esta nueva dirección, no podía ignorar la inquietante sensación de que el director general y sus colegas influyentes estaban aguardando el momento para regresar a su vieja estructura de poder. Sabía que tenía que demostrar que su enfoque era más que un capricho, debía transformar la percepción del grupo hacia el concepto de liderazgo colaborativo. La lucha por implementar ese cambio era un reto que requeriría alianzas, y no podía no solo pensar en su equipo, sino también en otros departamentos. Pedro se dio cuenta de que el verdadero cambio cultural debía ser incorporado horizontalmente dentro de la organización. Así que organizó sesiones de brainstorming interdepartamentales, donde cada voz, cada idea fuera validada. A medida que continuaba desarrollando este modelo, una revelación lo sorprendió: la cultura empresarial tenía potencial de daño profundo, pero abriendo canales de comunicación era posible sanarlo. Sin embargo, en su interior, la voz del escepticismo no cesaba. ¿Podría realmente movilizar a personas que no estaban listas para el cambio? Sin poder esperar por decisiones ajenas, mencionó el tema a un par de colegas, buscando que se unieran a su causa. Algunos mostraron interés, pero otros, los que ya habían adoptado una postura defensiva, dudaban de que el cambio pudiera realmente materializarse sin una dirección autoritaria. Esa resistencia lo hacía sentir como si estuviera construyendo castillos de arena. Pedro sabía que debía demostrar que el modelo colaborativo podría lograr resultados tangibles. Con cada intento, la duda se fugaba del horizonte, pero la presión del entorno se intensificaba. Una tarde, antes de ir a casa, recibió un mensaje inquietante. Se convocaría una reunión extraordinaria del directorio, y no sabía si sería para discutir su propuesta o cuestionar su validez. El corazón le dio un vuelco. Enfrentar una evaluación crítica en un entorno que hasta hace poco había defendido su forma habitual de trabajo, significaba que el verdadero carácter de su propuesta se encontraría en una encrucijada. Mientras el sol se ocultaba, Pedro se miró al espejo. Tenía que recordar que su autenticidad era su mayor fortaleza. Pero el miedo a ser malinterpretado siempre tocaba su mente. El ciclo de incertidumbre lo mantenía en tensión, preparándolo para una batalla que sabía no podría evitar. ¿Podía enfrentar ese juicio y salir aún más fuerte, o serían las sombras del pasado las que determinaran su camino? La decisión estaba apremiante y no podía dejar que los temores eclipsaran su capacidad. Sin embargo, una pregunta persistente lo acometía: si no lograba conectar con aquellos que temían el cambio, ¿de qué le serviría toda esta lucha? Pedro enfrentó el día decisivo con una mezcla de determinación y nerviosismo. La reunión extraordinaria del directorio, convocada de manera inesperada, se planteaba como el momento culminante de su esfuerzo por establecer un estilo de liderazgo más abierto y colaborativo. Sabía que además de sus propias inseguridades, el camino hacia el éxito implicaba enfrentar escepticismos profundos en la cultura organizacional. Al entrar en la sala, la atmósfera era tensa. Todos los miembros del directorio estaban allí, con miradas inquisitivas. Sin embargo, un nuevo Pedro se perfilaba ante ellos, un profesional decidido a no dejar que la duda lo paralizara. Se sentó en la mesa y respiró hondo, recordando los principios que había aprendido: autenticidad, valentía y la importancia de la comunicación. Gracias por convocar esta reunión,
comenzó sintiendo como sus palabras resonaban en el aire. Hoy estoy aquí no solo para presentarles el progreso de nuestro proyecto, sino para discutir cómo podemos transformar nuestra cultura laboral en una que valore la colaboración y la apertura. Creo que este es el camino hacia un futuro más sólido para todos nosotros. Su discurso fue fluido y cargado de convicción. Presentó datos que reflejaban el aumento en la productividad y los índices de felicidad laboral desde la implementación de su modelo. El éxito no se mide solo en números, sino en cómo nos sentimos como equipo, afirmó con seguridad. Cada diapositiva en su presentación no solo exponía resultados, sino también historias de miembros del equipo que habían florecido en este nuevo entorno. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la resistencia aún persistía. 2 miembros del directorio plantearon cuestionamientos cuestionando la viabilidad de su enfoque. Pedro, esto suena bien, pero ¿cómo aseguraremos resultados consistentes si permitimos que todos expresen su opinión?, cuestionó un dirigente veterano, cuya mirada fresca evidenciaba una cierta incomodidad. Fue en ese momento que Pedro sintió el peso de su propia vulnerabilidad, pero decidió abrazarla como una fortaleza. Cada uno de nosotros ha sido elegido para este equipo porque creemos en nuestra misión. La pregunta no es si un enfoque más abierto dará resultados, es si estamos dispuestos a arriesgarnos para crear una cultura que fomente la innovación y la participación. Necesitamos un espacio donde todos puedan brillar. La sala se sumió en un silencio reflexivo, y una chispa de esperanza iluminó el rostro de algunos compañeros. A medida que la discusión avanzaba, Pedro empezó a notar que sus colegas resentidos no eran adversarios, sino más bien personas que también anhelaban un cambio, pero tenían miedo de lo desconocido. Así que en lugar de centrarse en la confrontación, sugirió trabajar juntos en un proyecto piloto que evaluara la nueva metodología durante un trimestre. Establezcamos metas claras, hagamos un seguimiento de los resultados, y si no funcionan, nos comprometemos a volver a nuestros métodos tradicionales. Pero si tienen éxito, habremos dado un gran paso hacia un modelo de trabajo en el que todos están involucrados, propuso Pedro, sintiendo cómo la tensión se disolvía lentamente en el aire. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar, y lo que había comenzado como un juicio sobre su liderazgo se transformó en una conversación abierta sobre posibilidades. Uno a uno, miembros del directorio comenzaron a compartir experiencias de resistencia al cambio en sus departamentos, sus propios temores de ser vulnerables. La conexión emocional se estableció en la sala, y ante sus ojos nació una nueva visión colaborativa del trabajo. Al finalizar la reunión, una sensación de alivio y triunfo se desbordaba en su interior. No solo había logrado posicionar su propuesta, sino que había desencadenado un diálogo genuino entre colegas que antes se sentían distantes. Cuando salió de la sala, sintió como el peso de la duda se desvanecía, reemplazado por la certeza de que había logrado liderar un cambio que podría definir no solo su carrera, sino también su futuro como persona. La transformación de Pedro fue más allá de su papel en Walmart. Estaba construyendo un imperio basado en la autenticidad, la colaboración y el reconocimiento del valor de cada individuo. Cada pequeño paso que daba no era solo un avance en su trayectoria profesional, sino también un testamento a su crecimiento personal. Aprendió que el liderazgo no se trata de estar en la cima, sino de alzar a otros y crear espacios donde todos puedan contribuir. En su camino de regreso a casa, una sonrisa natural iluminó su rostro. Había descubierto que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de abrazar las vulnerabilidades, y con cada desafío enfrentado, se consolidaba como un líder no solo competente, sino profundamente conectado con su equipo. Esa noche, mientras conversaba con su familia, sintió que había encontrado el equilibrio que tanto anhelaba entre su vida profesional y personal. Con un futuro brillante por delante, Pedro sabía que su camino apenas comenzaba. Había enfrentado sus miedos, promovido el cambio y había logrado construir no solo un imperio de Walmart, sino un legado de autenticidad y comunidad. Miró hacia el horizonte sintiendo que todo lo que había soñado era posible, porque ahora sabía que no estaba solo en su camino hacia el éxito. Si te ha inspirado la historia de Pedro y su transformación personal, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Gracias por estar con nosotros.